reincidentes y la gran mayoría carecen de capacidades básicas necesarias para lograr participación social plena. Hay hacinamiento, ocio compulsivo, niveles de violencia sin precedentes, carencias edilicias y sanitarias, enfermedades y también algunos de los presos con niveles de drogadicción. Estas son algunas de las conclusiones de una investigación de Ceres, pero también hay recomendaciones. Vamos a hablar de todos estos temas con Álvaro Garcés, ex comisionado parlamentario para el sistema carcelario y asesor en seguridad del Partido Nacional. Buenos días, gracias por acompañarnos, Garcés. Bueno, los datos no difieren de lo que vienen en realidad haciendo los últimos informes, ¿no? De los últimos años, digo. Bueno, el documento que se ha presentado es el resultado de una alianza entre Ceres y CAF. Yo he tenido el honor de trabajar en un equipo que realmente lo hicimos a conciencia durante un año y hemos llegado a este diagnóstico que, si bien confirma diagnósticos anteriores, suma propuestas y sobre todo incursiona en algunas áreas que nos parecían fundamentales. En el informe se habla no solo de la institucionalidad, es decir, hacia dónde debe ir el sistema carcelario, sino también algunas medidas imprescindibles como, por ejemplo, mejorar los controles internos dentro del sistema carcelario. La gestión no necesariamente se mejora con más recursos, sino con una mejor ejecución de los recursos asignados. Planteamos también la necesidad de trabajar con mucho énfasis en todo lo que mencionaba respecto del consumo problemático de drogas. La población reclusa es muy joven, en este país no existe... ¿Cómo entran las drogas? Bueno, hay distintas vías, pero lo primero que nos tenemos que plantear es que con una población donde 3/4 partes tiene menos de 35 años, el promedio es de 21 a 22 años, y no existiendo pena de muerte, es forzoso que quienes hoy están privados de libertad, mañana van a ser parte de la sociedad. Será mañana, será el mes que viene o el año próximo, cuando corresponda. Incluso el consumo es mayor en la cárcel que lo que es afuera. Tenemos la percepción que sí, que puede haber una facilidad para obtener la droga que llama la atención y que sobre todo termina complicando no solo la salud, sino también la propia seguridad. Pero eso se tolera justamente por las razones, justamente por todos los problemas que hay. En el informe planteamos, hacemos un análisis de este punto y decimos que hay allí un círculo maldito. Porque por un lado hay, yo diría, una cierta complacencia, porque por algo ingresan las drogas. Claro, por eso. No es que no se revise. ¿Qué tipo de drogas hablamos, Garcés? Desde escabio, marihuana, pasta base, cocaína. Todo. Digamos que hay una cierta complacencia que se prepara ahí en las cárceles. Sí, algunos se los revisa minuciosamente a los familiares, difícilmente puedan ingresar algo, pero grietas hay, por algo ingresa la droga. Claro. Y el problema es que hoy de tarde, en la medida que existe un consumo masivo en una población que tiene consumo problemático, no vuelan los techos. Es decir, digamos que esa complacencia en el corto plazo es funcional para que no haya un problema. Exacto. Pero mientras tanto sigue envenenándole la vida a un montón de gente. Y se va agravando. Y a la larga agravas el problema. Se va agravando. Y esto después tiene un resultado concreto desde el punto de vista de la seguridad pública. Claro. Y esto es un factor que nos gustaría enfatizar. No hay una oposición entre las políticas penitenciarias y las políticas de seguridad. Al contrario, las políticas penitenciarias constituyen un capítulo, no el único, pero un capítulo de las políticas de seguridad pública. Es decir, si se hacen mal las cosas en las cárceles, entonces después eso va a repercutir en la seguridad pública. A veces nos cuesta asimilarlo, terminarlo de entender, y sobre todo desde el punto de vista de poner plata en la cárcel. La gente se queja de cuánto se gasta, pero una de las partes que vos marcabas es que no se necesita más plata. No necesariamente, o no todo pasa por la mayor asignación de recursos. La cantidad del gasto aumentó. Gasto e inversiones aumentaron desde 2010 a 2017. Sin embargo, comparamos la realidad 2017 con el 2010 y podríamos decir que con más edificios, con más infraestructura, con más funcionarios, se siguen cometiendo los mismos errores. Es decir, se sigue tropezando con las mismas dificultades. Hay que ir a un cambio de la política penitenciaria. Esto no es sencillo, pero es indispensable hacerlo, para decirlo gráficamente. Pensar la cárcel, pensar las políticas penitenciarias, tener una política de Estado en materia de privación de libertad, no solo en cárceles, también para los menores y también para otros inimputables, es una contribución fundamental a mejorar la calidad de la convivencia y las políticas de la seguridad. ¿Cómo influye el ocio y el hacinamiento? Ocio, hacinamiento y consumo de drogas es la mezcla explosiva, es la peor combinación. Es la peor combinación. ¿Y por qué, por ejemplo, cuando se dice que trabajen, que estudien, no se los puede obligar? Bueno, no, el tema es este. De acuerdo a la ley nacional, pero sobre todo
a las directrices internacionales, las más avanzadas, las normas de Naciones Unidas de 2015, las famosas reglas Mandela, hay que distinguir la situación de los procesados y los penados. Ajá. El trabajo es obligatorio para los penados. Bien. De allí a que se cumpla eso hay un abismo. Lo que no se puede es obligar a un procesado. Un procesado es alguien que está preso, está privado de la libertad, pero no tiene una sentencia de condena. Entonces, Claro. Que son, le un asiste- Son porcentaje 4 cada 10. impresionante. y Claro. son prácticamente 2/3. Es decir, hay un problema que tiene que ver con todo el proceso penal. Ese es otro capítulo. Sí. Pero, en definitiva, alguien que está procesado y que no está sentenciado, no está condenado, es alguien que se supone, al menos técnicamente se supone que es un inocente que está siendo investigado. Y mientras está siendo investigado está preso. Si Por vos- prevención. Claro, es decir, Entre teóricamente comillas, sería sí, por por eso. una necesidad cautelar. Que no Acá, es la en práctica. Uruguay, no funciona la prisión preventiva como una medida cautelar, sino como un adelanto de la pena. Tal cual. Es decir, como una penitencia anticipada. Claro. Entonces, el tema es que obligar a los procesados le puede generar al Estado un problema de responsabilidad. Si después lo absolvemos y lo procesamos mal, lo privamos de libertad y encima lo obligamos a trabajar, incrementamos la responsabilidad. Pero el punto es que podría definirse la cuestión del trabajo como un deber y un derecho, una situación Sí. compleja. Estamos años luz que la población reclusa esté trabajando, por lo menos en los niveles que debería ser, y en ese sentido yo veo que las autoridades del Ministerio del Interior ponen énfasis en el trabajo y el estudio, lo cual no está mal, pero no vemos, y esto se refleja en el informe, el debido énfasis en las cuestiones de la salud y particularmente esta cuestión del consumo problemático de drogas. Es decir, trabajo, educación y tratamiento. Claro. Y ambos, es decir, los 3 aspectos, todos los aspectos, tienen que estar nivelados. ¿Cómo está la salud de la población carcelaria? Ahí hay problemas muy importantes desde la presencia de tuberculosis, por ejemplo. La prevalencia de la tuberculosis entre los reclusos es más de 30 veces más alta que la de la población en general. Hay además un problema de coinfección, es decir, en ocasión de ciertas afecciones que deprimen el sistema inmunológico, Sí, claro. aparecen otras que son oportunistas. Es decir, hay un problema de salud, parte de ese problema de salud tiene que ver con el consumo problemático de drogas, otra tiene que ver con las malas condiciones de salubridad y finalmente hay un problema enorme que tiene que ver con los niveles especializados de la atención de la salud. En lo que tiene que ver con el nivel primario, por ejemplo, la atención en policlínica, se ha logrado algún avance desde que comenzó a trabajar en el sistema carcelario, de esto hace una década prácticamente. Pero el problema se plantea con las coordinaciones, las intervenciones, las enfermedades crónicas, ciertas patologías agudas, donde hay un problema de rechazos muchas veces en los centros de salud, inadmisiones, rechazos, problemas de coordinación. Hay una persona que tiene un estudio especializado en un hospital y lo llevan, pero lo llevan tarde, perdió la fecha, y entonces tiene que ir dentro de 4 o 5 meses. Ahí hay una vulneración muy grave. De derechos. Exacto. Y hay otro aspecto que no tenemos que soslayar, que es la situación de los funcionarios. El trabajo en las cárceles es sumamente estresante, sumamente complicado y digamos que trabajar en cárceles no es para cualquiera. Los funcionarios, ya sean funcionarios policiales en tareas penitenciarias o los operadores Hay penitenciarios, funcionarios policiales que ahora están... Tienen que el tener Ministerio apoyo. del Interior decidió como castigo enviar a los funcionarios que se les mire, apliquen si eso se sanciones concreta es una aberración, yo supongo por que violencia primará- doméstica. Yo supongo que primará el sentido común. No se puede tropezar no 2 veces, sino 3 veces con la misma piedra. Garcés. Primero, pero brevísimamente, está expresamente desaconsejado utilizar la sanción, es decir, el traslado como un mecanismo de sanción. Si vos te portás mal, te mandamos a cárceles. Es pésimo y está expresamente desaconsejado por las normas internacionales. Pero además, los peores errores que se cometieron en el pasado era porque se sancionaba a los peores de la fila mandándolos a cárceles, tanto en el personal subalterno como en el personal de dirección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a insistir con eso? Pero hay que sacar las cárceles del Ministerio del Interior. Sí, sin duda, sin duda. Garcés, Yo espero, Juan Miguel, yo espero que ese desastre conceptual y práctico no vaya a ocurrir. Supongo que primará el sentido común. brevemente, ¿hay corrupción en los funcionarios? Sí, sin duda que la corrupción es un problema general. No hay ninguna razón para pensar que en cárceles no exista corrupción. Esto no implica extender un manto de sospecha sobre todos los funcionarios, pues sería injusto. Claro. Pero sí hay un Bueno, pero problema... por algo entran, digo, hay un los problema narcos de siguen falta de manejando, que eso también lo decís en el informe, los narcos siguen manejando desde adentro de la cárcel,
entra las drogas, alguien entra a todo eso. Sí, sí, evidentemente que sí. Digamos que el tema de la corrupción remite a otro problema de fondo, que es la falta de transparencia. Y uno de los aspectos de la falta de transparencia es la ausencia de indicadores objetivos. No existen criterios claros para la medición de plazas, personas que trabajan, todo lo que son las variables como para evaluar y construir una política penitenciaria. El otro día escuchábamos al ministro decir que había 80 personas trabajando en el año 2010 en el sistema carcelario. En esa época el Ministerio del Interior pagaba 800 peculios. ¿Qué pasaba con el resto? No estaban trabajando. Es decir, hay un problema de concepto y un problema en el manejo de las cifras, lo que evidentemente no ayuda a una discusión sustancial y de fondo. Bien, Álvaro García, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Álvaro. Pasan 51 minutos de las 8 de la mañana.